Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo Último. Hoy sábado, 10 de octubre del 2020. Hoy vamos a tener un programa que, igual que ayer, atravesamos la perspectiva de género a través de diferentes noticias. Lo vamos a hacer con diferentes historias que están relacionadas con lo que está pasando en Puerto Rico, sobre todo en las alcaldías, en la legislatura de Puerto Rico, corrupción, por lo menos negligencia en el cumplimiento del deber, y lo que ha sido hoy portada de uno de los diarios y que viene cacareándose hace un rato, que es el nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal que nombrara el presidente Trump, Justin Peterson. Vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de los presuntos implicados, precisamente alrededor de lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal. Pero antes vamos a decir quiénes están auspiciando a Bonita Radio hoy, como siempre. Está TheWineryOutlet.com. Recuerde que allí puede ir y comprar sus vinos, sus espumantes, y que el amigo Rolando Fernández le da buenas críticas y buenos datos sobre lo que usted puede consumir. También puede ir allí en The Winery Outlet en la avenida Roosevelt, Borinquen Towers, y consumir allí porque están abiertos de 2 a 10. Vega Alta Coop, como siempre, dándonos el apoyo, y recuerde que allí, incluido la diáspora, puede comprar productos financieros, cuentas, refinanciar, etcétera. Siempre necesita una cuenta, un banco, una institución financiera cuando llegue aquí. Busca la cooperativa de Vega Alta. Y como siempre, nuestros amigos de El Buen Vecino Café, que están con nosotros apoyándonos. Mañana hay Super Brunch en Buen Vecino Café. Compartan. Gracias, Ileana Fernández, por acordarme que hay que compartir insistentemente los productos de Bonita Radio. Y si les parece y pueden ir a donar a bonitaradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo a través de esa ATH móvil, esa aplicación de negocios de ATH móvil. Fundación Periodismo 21. En la Fundación Periodismo Siglo XXI, área de negocios, allí usted puede donar. Y recuerden que esa es el instrumento sin fines de lucro que creamos para desarrollar contenidos para reproducirlos en Bonita Radio. Y siempre, además de eso, pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, lo pueden abreviar, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción de cara a las elecciones generales? Yo he dicho que estas elecciones hay dos temas que son fundamentales, además de el tradicional que se baraja, que se trabaja alrededor de la opinión pública, que es cuáles son las propuestas que traen los diferentes candidatos con relación a el desarrollo del país, el desarrollo de propuestas que propongan desarrollo económico, valga la redundancia, lo que piensan alrededor del desarrollo de la educación pública, etcétera. Ahí veo que va a haber un debate apoyado o propuesto por la Asociación de Maestros, que le va a dar 20 minutos a cada candidato para hablar de educación. Eso la semana que viene, veremos. Y no se olviden que el 18 de octubre a las 10 de la noche es el 18 o el 28, ahora me confundí. Es el el único debate que va a haber de los comisionados residentes. Y de hecho, de la comisionada residente Jennifer González y del ex gobernador Luis Fortuño vamos a hablar, porque son parte de los presuntos implicados que están en esta inclusión del nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, Justin Peterson. Cuando yo hablo de corrupción, hablo de que ese tema, en este caso, el nuevo tema para mí que se da alrededor de la elección general y de los candidatos, es la perspectiva de género. Pero la corrupción viene siendo
Ya desde el año 2000, desde las elecciones del 2000, uno de los caballitos de pelea más fuertes para enfrentar la opinión pública, los candidatos a los diferentes puestos electivos de las elecciones generales. Desde el 2000, porque vino arrastrando en aquel momento todo lo que había ocurrido en las administraciones de Pedro Rosselló González alrededor de la corrupción. Y nosotros hemos hablado de el esquema que se creó, que persiste al día de hoy, 20 años más tarde. Estamos viendo un esquema de atender la contratación pública alrededor del partido político, en este caso, lo que se creó desde el Partido Nuevo Progresista, que son esos contratos que se allegan y finalmente nos damos cuenta que van esos contratistas que le dan espacio para hacer dinero con el dinero público, pagan parte de las campañas de X o Y candidato y del partido político. Pues lo último que nosotros hemos visto, además de ese nivel de corrupción que va hacia el partido político, es como a través de estos 20 años hemos visto personas que se han enriquecido, o por lo menos así lo establece las diferentes investigaciones que se ha dado, sobre todo desde el Foro Federal. Yo creo que este año hay dos elementos de corrupción que se centran en dos figuras públicas importantes a la hora de las elecciones generales. Unos son los alcaldes y otros son los legisladores y las legisladoras. Y yo dejé de hablar esta semana de las dos instancias de información que están circulando con relación a que en la legislatura de Puerto Rico, por ejemplo, el exsecretario del Partido Nuevo Progresista, Jun Rivera, representante del distrito 38, del área de la montaña, le dio un contrato a la directora ejecutiva de su oficina que sobrepasa el salario de él. En el caso de la también legisladora del Partido Nuevo Progresista, Mari Carmen Rodríguez Mas, es igual. Sobrepasan. En el caso de un tercero legislador, y estoy buscando el nombre porque no es Urayoan, es Uroyoan. Vamos a ver si lo consigo porque siempre se me olvida. Urayoan Hernández, exactamente. También sigue la misma estrategia. En el caso de Jun Rivera Ortega, él dice que su ayudante especial Socorro Grau Morales hace mucho trabajo, devenga $7,200 mensuales versus los 6,147 mensuales que devenga el legislador. La directora de la oficina, Ixaeme Rivera Ramos, genera 6,000 todos los meses, aunque llegó a ganar 7,000. O sea que Jun Rivera tiene dos empleadas que ganan, o por lo menos una de ellas todavía gana, pero una de ellas llegó a ganar más que él. ¿Por qué? ¿Por qué el legislador justifica con el hecho de que ellas trabajan muchísimo, que ganen más que él? Es la pregunta fundamental es: ¿cuál es la justificación para que esto ocurra? Si no tiene algo que ver con las modalidades que estamos viendo en la legislatura de Puerto Rico, que no son nuevas. Lo que ha pasado con Nelson del Valle, lo que ha pasado con Tata Charbonnier, son conductas que se dieron en el pasado y que todavía persisten, pero que las estamos viendo más en la legislatura de Puerto Rico. Y que haya un presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, que lo justifique diciendo que él no se mete en cómo reparten su presupuesto los legisladores y legisladoras.
Yo creo que eso es súper importante de cara a las elecciones, precisamente porque habla del carácter y de cómo los administradores de lo público, en este momento desde la legislatura de Puerto Rico, asumen la chequera del pueblo de Puerto Rico. Porque, que yo sepa, el salario de esas ayudantes, el salario de los legisladores, de Carlos Johnny Méndez, de Jun Rivera, de Mari Carmen Más Rodríguez, no sale de la chequera de ellos a nivel personal, sale de la chequera del pueblo de Puerto Rico, del Fondo General. Y la legislatura, a mí de lo que ha ocurrido, que la gente piensa, el público podrá pensar que la gobernación es lo más importante en esa elección. Yo me atrevo a decir que donde deberíamos estar mirando y ser bien cautelosos a la hora de escoger quiénes, desde los partidos que usted apoye, quiénes van a ir a la legislatura, eso sí es importante, porque allí sí que se hace política pública. Porque la política pública, en efecto, sale de la legislatura de Puerto Rico. ¿Cuál es la política pública hoy en cuanto a la administración de los presupuestos? Que sean los sobrinos, los amigos del alma, los sobrinos talentosos, los hijos talentosos, los que encuentren trabajo en la legislatura de Puerto Rico, los esposos de los legisladores, como es el caso de Naida Venegas. Porque eso es lo que ha pasado en esta legislatura y que definitivamente viene pasando hace mucho tiempo y se entronó en esta, dirigida por Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. Así es que por eso yo quería traer el caso de los legisladores. Pero si hablamos de corrupción, también tenemos que hablar de el caso que justifica el alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, que le da contratos a sus íntimos amigos como Carlos Cabello Pérez, un ingeniero muy amigo. Cuando yo digo íntimo amigo es que parece que son casi hermanos. El alcalde defiende darle contratos del gobierno municipal a favor de su compadre y la hermana de este. O sea, Carlos Cabello Pérez es un ingeniero compadre del alcalde y tiene un contrato de $79,600 que estuvo vigente hasta junio de este año, del 6 de diciembre, o sea, $80,000 en 6 meses. El segundo contrato fue de $129,000 y comenzó el 1 de julio, estará vigente hasta el año que viene. El contratista es padrino de boda de Carrasquillo y padrino de uno de los hijos del alcalde. Ha sido también colaborador político del Ejecutivo y figuró incluso como uno de sus legisladores municipales. Asimismo, los acuerdos de Sidra, del alcalde de Sidra, con sus contratistas incluyen a Rosa Cabello Pérez. Empezó a contratarla en el 2015. Y Rosa Cabello Pérez provee servicios supuestamente de gerencia de facilidades, mantenimiento de planta física para evaluar la condición de los activos a facilidades y planta física. Los servicios de la licenciada Cabello Pérez también encontraron voz por las propuestas del Departamento de Justicia y de la Oficina de Asistencia Económica del Departamento de Servicios a la Familia del municipio de Sidra. En 5 años ha tenido contratos por $37,325. El problema es cómo el alcalde lo defiende. Dijo que se trata de un ingeniero capaz con una reputación intachable y a quien conoce desde que ambos eran niños, pues se criaron en la misma urbanización de Sidra. Aquí es que la puerca entorcha el rabo. Y ustedes me dirán de qué se trata esto. Es una familia prominente y los conozco desde pequeños. Son servicios profesionales. Uno de los criterios que utilicé para la selección es que es un profesional y me consta que tiene la preparación. Tiene 30 y pico de años en la industria privada como ingeniero de instalaciones. Alcalde, el problema no es si el ingeniero está o no capacitado. Es que usted le dé contratos
a su compadre. Es que usted ponga a guisar a su compadre. Entonces, la justificación es que, ¿qué? Que tiene 30 y pico de años en el ejercicio de la profesión de la ingeniería y que son amigos de toda la vida y que hay que darle un contrato. Después nos cuestionamos por qué los periodistas cuando van a los debates, se cuestionan los políticos. Cuando van a una actividad pública, le preguntan a estos funcionarios públicos que cobran de la chequera del pueblo de Puerto Rico qué opinión le merece que en el gobierno de Puerto Rico de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, sean los hijos, los amigos, los primos de los que guisan con el dinero del pueblo. Porque esto es una cuestión de hecho. Pues sí, esa es la pregunta insistente. Ese es el alcalde de Sidra por el Partido Nuevo Progresista. Yo me imagino y estoy segura que pueden haber otros. Yo por eso es que creo que los proyectos de investigación, de análisis periodístico, tienen que resurgir nuevamente en el país. Tenemos y vamos a buscar hasta debajo de las piedras el dinero para sustentarlos, porque esas son las investigaciones que el pueblo tiene que enterarse. Porque yo me imagino que en el pueblo de Sidra todo el mundo sabe que los amigos del alcalde de toda la vida, que vivieron en la misma urbanización desde pequeños, como dice él, son los que guisan en el gobierno municipal. El detalle es que lo sepan, que lo aquilaten y tomen las decisiones correctas cuando vayan a escoger a este tipo de administrador público, porque estamos hablando del dinero del pueblo de Puerto Rico. No estamos hablando del dinero del alcalde. Si el alcalde quiere contratar al ingeniero para que le haga la casa en el campo, me parece muy bien, porque ese es su pana, con los chavitos de él, con los que él tiene en el banco para pagar la remodelación o la nueva casa en el campo. Pero con los chavos del pueblo, caramba, yo pensaría que hay una justificación mejor. Yo pensaría que dijo, caramba, yo busqué 12 personas y el de las cualificaciones para hacer ese trabajo, y aquí están las evaluaciones, pero se despachan campechanamente con ese tipo de comentarios, porque no hay una oficina de contralor que se lo señale. No hay un jefe de partido político que le diga, caramba, ¿o es que todos están en lo mismo? Esas son las preguntas. Ramón Cardona, me parece que los alcaldes y otros funcionarios creen que los fondos públicos son de ellos para usarlos como deseen. Debe haber muchos que ni siquiera cualifican para los puestos, dice Carmen Mazo. Asimismo, están pendientes a este documental, gracias Robert Baldwin, sobre el manejo del COVID. Vamos a hablar del COVID ahora. Ayer la muñeca le cayó encima a Ada Torres por corregir a César Vázquez. Yo confieso que no veo ese programa. He leído muchas instancias de personas hablando sobre eso a través de las redes y me parece, incluso he visto a colegas periodistas, fotoperiodistas atendiendo el tema, hablando de que Ada Torres Toro fue en algún momento relacionista pública o persona de prensa de Alexandra Lugaro en el 2016. No solamente eso es viejo, nunca estuvo fuera la información y nunca se ha escondido, sino que qué tiene que ver con la macharranería que le hiciera, la actitud que tuviera misógina y evidente mansplaining de César Vázquez. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar siguiendo hablando, pero bueno, sabemos que hay gente que va a querer lo contrario. El asunto clave es cómo estas personas satisfacen una necesidad existente de ser pagada con fondos públicos. Exacto. Y evaden las contestaciones. Todo el tiempo no contestan. Y si contestan la barbaridad de que somos amigos de toda la vida y porque yo no le voy a dar un contrato. El panismo de siempre, dice Tere Hostos Olivar. Y te va a interesar el tema de hoy, Tere, porque vamos a hablar un poco de... lo que está tratando de hacer la legislatura de Puerto Rico, liderada por Tomás Rivera Chats, con la ley de documentos públicos y lo que supone para el Archivo General. Pero vamos a ir a
vamos a ir a ese tema. Me parece, yo quiero insistir en el tema del COVID desde la prevención y saben que trato de hacerlo. Yo creo que no es repetir lo que nos dice el Departamento de Salud, pero sí es llamar la atención, gente, que todavía la crisis está por ahí, que hay 2 menores de edad, como dijimos la semana pasada, había uno de un adolescente que está en un respirador desde hace por lo menos ya desde el 15 de septiembre, continúa y está en la unidad de intensivo. Y yo creo que hay que insistir en el cuidado personal, en el cuidado que vamos a poder seguir teniendo y en la prevención que es exclusivamente nuestra. Porque sabemos que el gobierno de Puerto Rico está atendiendo de alguna manera la crisis que supone la pandemia en los diferentes esfuerzos del Departamento de Salud, pero no vemos a un gobierno enfocado en la prevención y a una gobernadora de Puerto Rico que de hecho no ha llegado de su viaje oficial, la última vez que supimos de ella estaba en Nueva York. Así es que creo que hay que insistir en no solamente utilizar los mecanismos de seguridad, el distanciamiento y las mascarillas, sino también el no salir y conglomerarse en lugares cerrados y la conglomeración, evitarla lo más posible, y si la va a tener, que sea precisamente con distanciamiento en lugares abiertos. Aún así siguen siendo las reuniones familiares, las actividades familiares o entre amigos las que más están provocando brotes, según el sistema de vigilancia municipal de rastreo comunitario que dirige la epidemióloga Fabiola López. Así es que yo creo que hay que insistir en el asunto de la prevención. Vamos al tema de la ley de disposición de documentos públicos que está intentando pasar la legislatura de Puerto Rico. Y yo les voy a hablar de este asunto desde el punto de vista de la lectura y el análisis que hice de la ley, pero quiero traer a un especialista que me hable de esto. Tuve una conversación con una de ellas que respeto mucho, que estuvo en el Archivo General de Puerto Rico, pero no he podido convencer, o sea, no tiene en este momento el tiempo para venir y compartir con nosotros lo que entiende de este proyecto. Lo primero es que el proyecto del Senado 1661 tiene un informe positivo, a pesar de que el ente que dirige y tiene la experiencia y el expertise con relación a la disposición de documentos que maneja la ley, que es el Instituto de Cultura Puertorriqueña, lo que queda del instituto, porque la ley 7 lo desbancó y el gobierno de Luis Fortuño le quitó la mayoría de los fondos. El Instituto de Cultura emitió una opinión contraria, en contra a ese proyecto de ley. Y una de las líneas que establece Carlos Ruiz Cortés, el director del instituto, es que la pérdida del patrimonio histórico documental de Puerto Rico es inminente si este proyecto es aprobado sin la consulta de expertos en la materia. El proyecto tiene, como siempre, la legislatura de Puerto Rico levanta unos párrafos para justificar los proyectos, que usted diría, pero bendito, ¿qué de malo tiene eso si tienen razón? Y yo voy a ir a leer en parte. Mejorar la gerencia tecnológica del gobierno con alcances estatutarios uniformes relacionados con la validez legal, la producción, reproducción, utilización, transmisión, recibo, emisión y conservación de los documentos públicos en formatos electrónicos digitales. Eso es perfecto. En el papel. El problema es que lo que no dice,
o dice de alguna manera, distorsionando un poco la realidad, es que hay diferentes leyes de disposición de documentos públicos, y recuerden que son la disposición de documentos a través de todas las entidades públicas, incluidos los municipios, y que ninguna ha logrado uniformar y que ninguna ha logrado. Lo que no dicen es que uno de los grandes problemas, y lo está señalando el Instituto de Cultura, es que las leyes existen pero nadie les hace caso, que están bien claras las disposiciones, están bien claros los criterios para disponer y utilizar mecanismos electrónicos para digitalizar los documentos públicos, pero nadie hace lo que tiene que hacer. Pero la legislatura de Puerto Rico crea este proyecto, dizque para acabar con eso y uniformarlo todo. El Instituto de Cultura dice precisamente que los cambios que realmente propone esta ley están contenidos en la Ley de Administración de Documentos Públicos. El problema es que nadie sigue lo que tiene que hacer. Este proyecto es el último esfuerzo. Solo contamos con 2 especialistas para sobre 100 agencias en la rama ejecutiva y 78 municipios. Es decir, no es que haga falta otra ley, es que haga falta que el gobierno de Puerto Rico cree leyes, que la legislatura de Puerto Rico, todas las leyes que creó, ponga el dinero para que pueda ejecutarse, operacionalizarse ese proyecto de ley, poniendo a las personas especialistas a hacer lo que tienen que hacer. El problema es que si el instituto le quitaron todo el dinero, pues no tiene el dinero para hacerlo. No es un problema de la ley, no es un problema de las 5 leyes que haya o las 3 leyes que haya. Es un problema de administración pública, pero la legislatura de Puerto Rico, que de hecho es Tomás Rivera Schatz el proponente de este proyecto, y el que emite el informe positivo es el senador Carlos Rodríguez Mateo, ex alcalde de Salinas. Quieren crear otra ley, pero sin el dinero precisamente que ya le han quitado al Instituto de Cultura para operacionalizar las viejas leyes. 2 personas para 100 agencias y 78 municipios. Dice el Instituto de Cultura: si las entidades gubernamentales cumplieran con la ley, tuviesen sus administradores de documentos y entregaran sus listas de disposición de forma consistente, la acumulación de papel sería inexistente, ya que la mayoría de las transacciones fiscales y administrativas tienen un periodo preciso de retención y son solo unos pocos los documentos que deben conservarse. Por ejemplo, puedo destapar que hay agencias y municipios que nunca han realizado una disposición de documentos. Wanda Vázquez Garcet, esos son los jefes de agencia que ustedes dicen que son los mejores y que por eso se tienen que ganar $130,000 y $140,000 al año. Esto te puede interpretarse de 2 formas. O han acumulado por décadas todo lo que han producido o están destruyendo documentación de forma ilegal. Advirtió el director ejecutivo del ICP: los jefes de dependencias públicas podrían autorizar su destrucción a partir de los 3 meses posteriores de la producción o reproducción, sin sujeción o la autorización o la intervención de ninguna otra entidad pública. Esto porque lo que propone este proyecto de ley es que se elimine la intervención del archivero general en la decisión final sobre la conservación de los documentos físicos y se crea una estructura paralela para el manejo de documentos públicos. Si estos documentos son destruidos sin la consulta de los expertos, miles de documentos históricos y de valor permanente no estarán disponibles para el uso público. Se afecta ahí, como sabemos, las investigaciones de académicos, las investigaciones de estudiantes universitarios, las investigaciones históricas de cualquier persona que esté gestionando, arqueólogos de todas las disciplinas, que esté haciendo una investigación sobre XYZ y que necesite buscar documentos públicos. Entonces, la conversación que yo tuve ayer con la persona que quisiera traer para que nos hablara un poco desde el expertise de cómo se maneja un archivo
que contiene no solamente documentos históricos, sino todo lo que tiene que ver con la producción de documentos públicos, es precisamente la incapacidad que tiene esta legislatura a través de este proyecto de reconocer que quienes saben de esto son los que tienen que proponer y establecer en efecto un mecanismo que debe existir de la digitalización y los mecanismos de disposición más ágiles. No tengo ningún problema. Pero para empezar, ¿dónde están los expertos? No escucharon al instituto. ¿A quién más escucharon? Se hace una estructura paralela, una APP. ¿Para quién es esto? Para Microsoft. Hay que velarlo. Definitivamente hay que velarlo, porque esto no lo hacen por el bien de la disposición de los documentos públicos del pueblo de Puerto Rico. No. O sea, yo lamento decir que tengo mi suspicacia. Y esta es una de las informaciones que quiero traer a profundidad, pero definitivamente con expertos, porque esta no es la primera vez. No es la primera vez que esto se intenta en Puerto Rico. Y yo creo que en efecto tiene que haber un mecanismo más ágil, pero de lo que está hablando precisamente el director del instituto es que las leyes están ahí, pero no hay dinero para operacionalizarlas porque no hay gente, no hay recursos, no pusieron los recursos para que esas leyes pudieran ser operacionalizadas. Así que, ¿de qué estamos hablando? Pero esta es la legislatura de Tomás Rivera Chats. A los expertos no los incluyen en el diseño porque no se prestan a eso. Exacto, no es la primera vez, dice Tere Hostos Olivar. De esa forma también se eliminaría evidencia. Claro, Carmen Zeta. Eso es uno de los grandes problemas. O esto es para un amigo del alma, un gran contribuyente del partido que ya tiene el tinglao montado, o sencillamente es otro esfuerzo para destruir la evidencia que los implica en delitos o en negligencia en el manejo de la función pública. Definitivamente. Nos tienen odios por todos lados. APP, privatización, despierta boricua. Exactamente. Y que conste, yo no tengo ningún problema con que hayan proyectos viables que se puedan hacer con la empresa privada. Claro que no. El problema es que los contratos tienen que ser a favor del pueblo de Puerto Rico, no pueden ser en contra de él. Ese es el problema. Todo lo que hoy sabemos de nuestra historia y vida política y económica ha descansado en la confianza que brinda la existencia de esos documentos originales. Exactamente. Lo dijo Picó y todos mil veces. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué se supone? Que esto es borrar la historia. Que no nos acordemos de nada. Que no tengamos construcción, que no podamos construir el futuro del país a base de eso que ya vivimos y que ya tenemos en desarrollo. Por eso yo hablaba de la importancia de cuando murió la semana pasada el ex director ejecutivo y fundador del Fideicomiso de Conservación Hoy para la Naturaleza. Porque esas fueron la gente que construyeron el mayor respeto a esas edificaciones históricas y a sus entornos naturales. Y hoy hay gente que ni siquiera los conoce. La mayoría, los documentos públicos son la herencia histórica de dónde y cómo se realizan las actuaciones de una nación. Exactamente. La única historia la han hecho ellos. Eso es lo que ellos quisieran. Se puede digitalizar todo para facilitar el acceso y manejo de los documentos, pero retener el original para cuando sea necesario poder demostrar su carácter de identidad. Claro, y ahí hay toda una complejidad legal. Por eso es que yo quisiera manejar la información con un experto y una experta, porque finalmente se trata de autenticar, como bien dices tú, Emma Rodá. Y tú puedes digitalizar todo y la disposición, pues claro, hay que agilizarla, pero tiene que haber una protección del documento original. Suerte que el PNP no le gusta cambiar y tergiversar nuestra historia, si no, yo pensaría mal, dice Willow Colón Gil. El que borra su historia está condenado a repetir los 1000 errores. Bueno, ya ustedes ven el asunto por dónde va la historia política partidista del país.
Y el último tema no es menos complejo. El presidente Donald Trump le dio un nombramiento a Justin Peterson para la Junta de Control Fiscal. Y cuando uno piensa en Peterson, tiene que traer una historia que no es muy vieja. Y fíjense que estamos hablando de la Junta de Control Fiscal, que es la que se supone que maneje todo el presupuesto de Puerto Rico. Es para mí quien controla, la entidad que controla en este momento el presupuesto de Puerto Rico por razón de una deuda de 77,000 millones. Y el planteamiento de esa junta ha sido: hay que pagarle a los bonistas. Hubo una controversia fundamental para el 2014-2015, cuando estaba en el poder Alejandro García Padilla, pero el comisionado residente era Pedro Pierluisi, hoy candidato a la gobernación. Precisamente sobre si Puerto Rico podía volver a entrar, porque una vez estuvo, al capítulo de quiebras a través de el capítulo 9. Entonces eso le iba a dar oportunidad al país, a la administración del gobierno, de reestructurar esa deuda, sobre todo las de las corporaciones. Eso no se logró. De hecho, fue un proyecto de Pedro Pierluisi. ¿Por qué el nombre de Peterson, el nombre de Jennifer González, el nombre de Luis Fortuño salen a relucir hoy en el contexto de hacer el análisis de a quién nombra el presidente Trump a participar de esa junta? Porque Peterson es nada más y nada menos que un exdirector de una corporación de relaciones públicas de nombre DCI, que participó y tuvo un proyecto de cabildeo fundamental en aquellos tiempos. Estamos hablando 5 o 6 años atrás, para precisamente intervenir con la posibilidad de que el gobierno, el Congreso de Estados Unidos, volviera a incluir a Puerto Rico en esa ley de quiebra. Y eso le iba a dar la oportunidad de reestructurar la deuda. Esto es una campaña, esto es una corporación de relaciones públicas. Este Justin Peterson fue uno de los que ideó aquella famosa campaña en el medio de la administración de Alejandro García Padilla, diciendo que Puerto Rico era una de las jurisdicciones y el gobierno de Puerto Rico era una de las jurisdicciones más corruptas. Pero incluso, y no tengo la imagen porque pues no la pude levantar, pero incluso hablaba específicamente del gobierno de Alejandro García Padilla. Eso en el momento en que estaban cabildeando en el Congreso, dándole chavitos a mucha gente, a muchos legisladores, muchos congresistas, candidatos de uno y otro partido, para intervenir con ese proyecto de ley de Pedro Pierluisi. ¿Por qué esto es súper importante? Porque definitivamente el interés de la Junta de Control Fiscal nunca ha sido el beneficio y el desarrollo del pueblo de Puerto Rico. Y Justin Peterson, ese nombramiento lo viene a establecer, porque además de que cabildeaban en contra de ese proyecto, cabildeaban en favor de los bonistas.
Y esto es un planteamiento que ha traído desde aquel momento Manuel Natal. Y lo recuerdo totalmente, y hay también imágenes que lo establecen. Yo voy a traer, por ejemplo, cuánto dinero le dio en el 2016 DCI a sus diferentes candidatos. Ahí está, 254.815. Y vamos a hablar ahora de los Luis Fortuño, Jennifer González, del fenecido Héctor Ferrer y de Roberto Prats Palerm, que todavía está por ahí. Porque esto es lo bueno de la historia. Fíjense, eso es lo bueno precisamente en el contexto de lo que está tratando de hacer el gobierno de Tomás Rivera Chats. Si los jefes de agencia van a poder disponer sin ninguna intervención del que sabe o de la que sabe de los documentos públicos, es posible que no podemos llegar a tenerlos para tenerlos en las redes y que realmente nos dé la capacidad de poder hacer estos análisis contextualizados. Ese es Justin Peterson, cuya empresa que lideró le da dinero a congresistas, a candidatos para cabildear en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero lo más interesante es que la información también coloca a Jennifer González y a Luis Fortuño en posición de conocer muy bien los intereses de Justin Peterson. En el caso de Jennifer González, DCI le dio dinero en el 2016 a Jennifer González para comisionada residente. Le dio dinero y Jennifer González trató de decir en un momento que el dinero que le haya podido dar en el 2016 Peterson, le dio $2,700, no necesariamente iban a cambiar sus posiciones. ¿Ustedes han escuchado a Jennifer González decir algo sobre Peterson? Creo que se estaba oponiendo ahí medio de agua. Y yo digo medio de agua porque a 24 días de las elecciones cualquiera grita ahora en contra. Están como el alcalde de Vega Alta, que le están cortando palmas hace tiempo, pero ahora que la comunidad fue al tribunal, dice que también está de acuerdo con que no corten las palmas. Ella no ha querido contestar este asunto. Pero en el 2018, cuando las contribuciones tanto del PAC de DCI y de otra persona, Ryan Grillo, que también era socio de la empresa, la comisionada dijo que un donativo no va a cambiar la manera en que uno piensa. Esa que debería ser el primer párrafo de esa historia de hoy de El Nuevo Día es el último párrafo. Todos sabemos y hemos hablado antes de la manera, vamos a decir, lo suave que trata la postura editorial del Nuevo Día a Jennifer González. Pero esa es Jennifer González, hoy comisionada residente, candidata a la comisaría residente con Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación, quien en un momento, cuando Jennifer González recibía dinero de DCI y de esta gente que le tiraban con todo al gobierno de Puerto Rico, que cabildeaban en contra de la posible reestructuración de la deuda, de que Puerto Rico fuera parte de esa ley de quiebra, capítulo 9, estaba en contra de la posición de quien es hoy el candidato a la gobernación del PNP. Es decir, que Jennifer González es más republicana que puertorriqueña, eso lo hemos sabido siempre, por lo menos a base de sus acciones. Y segundo, no le molesta y no tiene ningún problema de decir que abraza a Pedro Pierluisi a pesar de que le vota en contra
o está en contra de las posiciones de Pedro Pierluisi o estuvo en un momento dado con relación a la ley 9, a la capítulo 9. Claro, no olvidemos que Pedro Pierluisi quería la reestructuración de la deuda, pero después era contratista de la Junta de Control Fiscal, quien no quiere reestructuración de deuda y quien quiere que le paguen a los bonistas. Eso sí me parece una esquizofrenia político-mental, definitivamente. ¿Cuáles son los intereses que están ahí? Ahora vamos a Luis Fortuño. No sé si ustedes recuerdan aquella transacción que impactaría el Fondo General por 229 millones de dólares para darle un reintegro a Doral, al Banco Doral. Porque en la administración Luis Fortuño hubo un reclamo de ese banco de que habían pagado contribuciones de más. Un banco pagando contribuciones de más, no se lo pierdan. Y Luis Fortuño llegó a un acuerdo con su entonces secretario de Hacienda para pagarle 229 millones de dólares a Doral. Hubo un litigio y el tribunal decidió que era ilegal, no se le podía pagar nada a ese nivel a Doral. Pues yo quiero que ustedes sepan que la empresa que hizo trabajos a favor de relaciones públicas otra vez, de manejo de crisis, a favor de que esto ocurriera, fue precisamente DCI con Justin Peterson a la cabeza. Pero lo más interesante es que cuando se acabó, esto es para que lo tengan claro y lo pongan en la nevera. Ponlo en la nevera. De esto es lo que estamos hablando. Estos son los personajes. Después que Luis Fortuño perdió las elecciones en el 2012, se atrevió a hacerle una consulta al comisionado de instituciones financieras, que fue también parte del acuerdo con el gobierno, con el gobernador Luis Fortuño, y entonces excomisionado Rafael Blanco, los que acordaron los 229 millones a Doral. Se atrevió a hacerle una consulta de si él podía tener algún conflicto porque Doral le estaba pidiendo que lo asesorara legalmente. Después que había firmado un acuerdo para que le pagaran 229 millones en un reintegro, quería hacerle trabajos legales a Doral. Ese es Luis Fortuño Burset. Y todo esto ahí en los documentos históricos que se dan a través, en este caso, de investigaciones y sobre todo de aquel litigio importante que fue los 229 millones de reintegro. Pero todo, fíjense que amarrado a Justin Peterson, al republicano Justin Peterson, como lo es Luis Fortuño, como lo es José Carrión Tres Palitos, como lo es Jennifer González. Estas son la gente que establece que Puerto Rico es primero. Estas son la gente que hacen anuncios de campaña política diciendo que el mejor partido que gobierna a Puerto Rico es el Partido Nuevo Progresista. Y el pueblo acepta todas estas barrabasadas porque no se educan, no leen, no saben todas estas cosas. Y yo quiero que sepan que todo esto ha salido públicamente. O sea, yo no estoy hablando nada de que es nuevo. El problema es que lo que es nuevo es el contexto de todas esas historias a la luz del nombramiento de Justin Peterson. Y eso es lo que yo creo que es valioso traer y comentar y barajar, y vamos a ver y cómo es que esto no se ha dicho. Mire, estos son 5 párrafos. 5 párrafos en esa historia de hoy. El dinero de Luis Fortuño, el dinero que se le dio en donativos a Jennifer González. En el caso de Héctor Ferrer y Roberto Prats, es que fue precisamente la intervención de Héctor Ferrer y Roberto Prats como asesores legales de DCI cuando se estaba negociando la ley promesa,
En ese momento, DCI buscó a Héctor Ferrer y a Roberto Prats. ¿Por qué ustedes creen que los buscan? Porque son los partidos de mayoría. Y pueden estar unos o pueden estar otros en el poder, según lo que históricamente ha ocurrido. Entonces, ¿me quieren decir que ese contexto no es importante? Hay que traerlo y establecerlo. En su momento, Héctor Ferrer dijo que eran unos memorandos de derecho con relación a la ley promesa. Pero estamos hablando de la gente que hace campaña e hizo campaña activa en contra de la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, en contra de esa posibilidad de que se reestructurara la deuda. Olvídase que podemos plantear la credibilidad del gobierno de Puerto Rico a base de todo lo que discutimos todos los días y no es muy buena. ¿Estamos de acuerdo? No, el problema es que vinieron a trabajar, a cabildear en contra de la posibilidad de que el pueblo de Puerto Rico pudiera reestructurar esa deuda y ahora tuviéramos más flexibilidad y tuviéramos más capacidad para desarrollarnos. Y yo creo que eso es importante. El infantilismo político del pueblo puertorriqueño es trágico. Las consecuencias de las acciones irresponsables del gobierno con relación a la deuda son permitidas desde Estados Unidos y en muchas instancias electos de Estados Unidos son parte del robo y la corrupción. Exacto. Cuando miramos esto, pues miren, ahí están los usual suspects, ahí están los presuntos implicados, ahí está el gobierno de Donald Trump haciendo todo lo posible porque esa junta siga con una mirada. Vamos a pagarle los bonistas, vamos a vender el país, olvídate de los puertorriqueños. El único banco que te salvó fue el de sangre, que se salvó fue el banco de sangre, así es. Bueno, gente, son las 11:54, yo me tengo que ir, les agradezco muchísimo que hayan estado una vez más en Esto es lo Último y voy a las palabras mágicas, compartan. Si les es posible, vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar con PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Fundación Periodismo 21 es la organización sin fines de lucro que producirá los contenidos para Bonitas Radio. También puede hacerlo a través de envío de cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que nunca se olvide que están con nosotros de Winery Outlet, como siempre, en el área de vinos, producción, los espumantes están brutales. Allí Rolando Fernández está abriendo para comer de 2 a 10 de la noche. También está con nosotros siempre Vega Alta Coop, de tu lado siempre, y Buen Vecino Café. Buen café y mañana hay brunch. No se lo pierda. No se olvide que estamos en todas las redes sociales, en Bonita Radio, Bonita _ como dirían en country, o _ radio, en Twitter, en Facebook obviamente, en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Estamos también para los tipo podcasts. YouTube, saben que también pueden comentar y allí estrenamos 15, 20 minutos más tarde de que se acabe este programa. Así es que éxito, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. No se olviden que por ahí empiezan, ya estamos grabando los programas especiales para Democracia PR, Elecciones 2020, que ahora a las 12 hay un programa de Juan Carlos Quintero Herencia, no se lo pierdan. Y no se olviden que el día de las elecciones vamos a estar 3 de noviembre, vamos a estar haciendo nuestras intervenciones importantes, como siempre, desde la profundidad y el análisis. Éxito y nos vemos el lunes. Buen fin de semana.